Estimados estudiantes, bienvenidos a este ciclo académico. Quien les habla, Jenny Ojeda, soy docente tutora de la asignatura de Descentralización y Gobiernos Autónomos Descentralizados. A continuación les vamos a hacer un breve análisis sobre la unidad 2 en cuanto se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados. Decimos que los gobiernos autónomos descentralizados tienen autonomía política, administrativa y financiera. La autonomía política es la capacidad que tiene cada uno de ellos para impulsar procesos y formas de desarrollo de cada pueblo. Se expresa en el pleno ejercicio de sus facultades normativas, ejecutivas y sobre todo las competencias de su responsabilidad que están dentro del COTAD y dentro de la Constitución, todas las competencias que los gobiernos autónomos tienen que desarrollar. Las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo y la capacidad de esta manera de asumir políticas públicas territoriales, ya sean en el campo educativo, en el campo de la salud, en el medio ambiente, etc. La elección directa de los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto, y el ejercicio de la participación ciudadana, es decir, la participación del pueblo. La autonomía administrativa, en cambio, es el pleno ejercicio de la facultad de la organización y de la gestión de sus talentos humanos, recursos materiales, para el ejercicio de las competencias y el cumplimiento de sus atribuciones en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en nuestra Constitución o la ley, que viene a ser el COTAD. La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que le corresponden a cada uno de ellos mediante el presupuesto general del Estado. Este será designado, distribuido a cada cantón de acuerdo a sus habitantes, de acuerdo a su circunscripción, de acuerdo a su territorio. Algunos parámetros que se brindan para poder designar el presupuesto general del Estado, que lo veremos más adelante. Estos gobiernos se regirán por los principios de unidad, solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. La solidaridad. Los gobiernos tienen como obligación compartida la construcción de un desarrollo de un pueblo justo, equitativo, de las distintas circunscripciones territoriales. Y de la misma manera, es deber del Estado en todos los niveles de gobierno la redistribución, la reorganización de los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales y también garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir, o de los objetivos del buen vivir que se rigen en base a los objetivos del año 2013 y hasta el 2017, que están establecidos. El principio de subsidiariedad. Este principio supone privilegiar la gestión de todos los servicios, las competencias y las políticas públicas de estos gobiernos por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población,
Es decir, que el gobierno central no ejercerá ninguna competencia que pueda ser cumplida eficientemente por los niveles de gobiernos más cercanos a la población y solo se ocupa de aquellas que le corresponda explícitamente a su naturaleza, sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio. Solo en estos casos. El principio de equidad interterritorial. Este principio se basa en la asignación de competencias y de recursos que garantizarán el desarrollo equilibrado productivo de todos los territorios, de cada gobierno, es decir, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos, ya que todos tengan el acceso a los servicios públicos. En cambio, el principio de la participación ciudadana es un derecho cuya titularidad y ejercicio solamente le corresponde a la ciudadanía. Por lo tanto, se puede determinar que los gobiernos autónomos descentralizados, como función básica o primordial, es la legislativa y la de fiscalización, la ejecutiva y la participación ciudadana y control social. Esas son las funciones básicas de los gobiernos autónomos descentralizados. De la misma manera, se organizan o está organizado territorialmente mediante regiones, provincias, cantones, parroquias rurales. De la misma forma, los gobiernos mediante los regímenes especiales, como es los distritos metropolitanos, las circunscripciones territoriales y las Galápagos. Dentro de las competencias de los gobiernos regionales, provinciales, cantonales y rurales, están establecidas en la ley, que es el COTAD, desde el artículo 32 al artículo 65, y en nuestra Constitución del artículo 262 a la 267, en la cual podemos analizar algunas de estas competencias, que es la planificación, planificar el desarrollo local y formular planes de ordenamiento territorial. La planificación es muy importante dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. De hecho, la formulación de planes de ordenamiento territorial hace que estos gobiernos crean políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas. Esto es propiciarse de la creación de consejos de cuencas hidrográficas de acuerdo a lo que establece la ley. La coordinación del tránsito y transporte terrestre, regional y cantonal. Esto se da de acuerdo a la circunscripción territorial. Ejemplo, si hablamos de las competencias provinciales, a qué competencia o qué nomás le corresponde a los consejos provinciales desarrollar sus competencias en el campo de ordenamiento del transporte terrestre. Y de la misma manera, los gobiernos autónomos cantonales, ¿en qué se basan estos para poder realizar el control del tránsito terrestre y transporte terrestre? Otra de las competencias está el sistema vial en el ámbito regional. 3. Fomentar las actividades productivas regionales. Fomentar la seguridad alimentaria regional. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias, mediante el apoyo
de las ONGs o mediante el apoyo de recursos de otras instituciones para poder desarrollar políticas públicas que vayan en beneficio de la comunidad en general. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. Si podemos revisar en los artículos 217 a la 225, vamos a encontrar todo lo que corresponde al presupuesto de los gastos. Deberán ser elaborado participativamente de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley que es el COTAL. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su interior. Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrán objetos, metas y plazos, sea en corto o largo plazo, al término del cual serán evaluados. Todo presupuesto de los GAT tienen que tener la debida evaluación para el siguiente periodo de trabajo. La estructura del presupuesto. Dentro de la estructura del presupuesto tenemos los ingresos, los egresos y otras disposiciones generales. Dentro de los ingresos, estos tributarios y los ingresos no tributarios y los impuestos. Los ingresos tributarios corresponden a las contribuciones señaladas en el código, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos, que estos incluirán todo lo que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados por recaudación directa o por participación. Las tasas, en cambio, corresponden únicamente las que recaude la tesorera o quien haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados, no incluyéndose por consiguiente las tasas que recauden las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, las contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento que se sujetarán a la misma norma. Por otro lado, los ingresos no tributarios, tenemos las rentas patrimoniales, por ejemplo, los ingresos provenientes de dominio prediales, como son las tierras, edificios, las utilidades provenientes del dominio comercial, las utilidades provenientes del dominio industrial y las utilidades provenientes de inversiones financieras. Y de la misma manera, los ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público. En cambio, los egresos del Fondo General se agruparán en áreas, programas, subprogramas, proyectos y actividades. Es decir, en cada programa o subprograma, proyecto y actividades deberán determinarse todos los gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica predominante de los gastos. Y estos deberán estar siempre orientados a garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo descentralizado. Dentro de la modalidad de gestión podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida, por delegación u otro nivel de gobierno. Esto lo podemos encontrar en los artículos 275 y 285. Muchas gracias, estimados estudiantes. Es un grato honor poder compartir este momento con ustedes. Cualquier inquietud, cualquier duda que se les presente en la misma, pueden escribirme a mi chat o correo electrónico.